Buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre San Andrés, el apóstol de Jesús. Andrés nació en Betsaida, a orillas del mar de Galilea. Era discípulo de Juan el Bautista y fue posteriormente el primer discípulo de Jesús. Por eso los griegos lo llamaban el Protocleto. En Juan capítulo 1, versículos del 35 al 42, se relata cómo Andrés llevó ante Jesús a su hermano Simón, ambos hijos de Jonás, después de que Juan el Bautista exclamara al ver pasar a Jesús: «Miren, ese es el Cordero de Dios». Andrés era el mayor y procedía de una familia de pescadores, la que tenía una casa en Cafarnaúm, y en ella se alojaba Jesús cuando predicaba por ahí. Fue uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Eso lo podemos conocer en el Nuevo Testamento, en Marcos capítulo 13, versículo 3. También Juan en el capítulo 6, versículos 8 y 9. Y Juan capítulo 12, versículo 22. Su nombre era griego, no hebreo, y significa viril. El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue Andrés el que llevó a Jesús, el muchacho que tenía los 5 panes de cebada y 2 pescados. El santo presenció la mayoría de los milagros que hizo Jesús y escuchó uno por uno sus maravillosos sermones, viviendo junto a él por 3 años. El día de Pentecostés, San Andrés recibió junto con la Virgen María y los demás apóstoles al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, y en adelante se dedicó a predicar el Evangelio con gran valentía y obrando milagros y prodigios. Según Eusebio de Cesarea, Andrés predicó en Asia Menor y en Escita a lo largo del Mar Negro. La tradición indica que fundó la sede de Vizcaíno en Constantinopla en el año 38 y llegó a Estacio como obispo. En esa diócesis de Constantinopla, San Andrés es el patrón. La tradición de la Iglesia de Georgia, que es un país ubicado en la intersección de Europa y Asia y fue una república soviética, refiere a Andrés como el primer predicador del cristianismo en ese territorio, donde fundó la Iglesia georgiana. Ahí celebran el 12 de mayo como día festivo a San Andrés debido a su llegada al país de Georgia. La tradición de Chipre indica que un buque que transportaba a Andrés encalló al tocar tierra y este se golpeó la cabeza en las rocas. En ese momento, un manantial de aguas curativas brotó y el capitán del barco sanó de un ojo con el cual no podía ver. Ese lugar se convirtió en un sitio de peregrinación. Además, hay un monasterio fortificado desde el siglo XII. En el siglo XV se construyó una pequeña capilla cerca de la orilla. El principal monasterio actual data del siglo XVIII. Según la historia, en 1895 el hijo de María Georgiou fue secuestrado y 17 años más tarde Andrés se le apareció en un sueño indicándole que rezara por el regreso de su hijo en el monasterio. La madre se fue de Anatolia a Chipre en un barco, donde viajaba un joven sacerdote que le preguntó si el hijo tenía un signo distintivo. Como la madre respondió afirmativamente y le mostró la marca, el sacerdote favoreció el encuentro de madre e hijo. En relación con las reliquias, sus huesos, inicialmente en Patras, fueron llevados a Constantinopla, pero fueron robados por los cruzados, supuestamente para protegerlos de los turcos. La cabeza de San Andrés fue donada por Tomás, paleólogo, al Papa Pío II en 1461. En 1964, Pablo VI envió a Patras las reliquias que se mantenían en el Vaticano.
que constaban de un dedo, la parte superior del cráneo y pequeños trozos de la cruz. Actualmente, esas reliquias se mantienen en la iglesia de San Andrés en un santuario especial y son veneradas en cada año el 30 de noviembre. Andrés habría sufrido el martirio por crucifixión en Patras, Grecia. Fue crucificado en una cruz en forma de X, después de ser azotado severamente por 7 soldados, que ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Sus seguidores informaron que cuando fue llevado a la cruz, Andrés saludó con estas palabras: hace mucho que deseaba y esperaba esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado de ella. Siguió predicando a sus verdugos durante 2 días hasta que expiró. La tradición coloca su martirio el 30 de noviembre del año 63 bajo el imperio de Nerón. Como reflexión, pensamos que la vida de San Andrés nos deja como enseñanza la entrega, el servicio, la dedicación a Jesús y el sacrificio. Como recompensa, la santidad a la que estamos llamados todos. Muchas gracias.